Entonces, continuamos con nuestro trabajo y hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que son las teorías sociales. Este es un tema sí, que requiere de un poquito de atención y que usted en su texto pues repase, porque así como una expresioncita pues usted me va a entender, pero quiero que usted aprenda a explicar lo que es una teoría social. Entonces, para principiar, pues empecemos definiendo qué es una teoría social o qué son las teorías sociales. Y podemos decir que las teorías sociales son explicaciones acerca de cómo se forman y funcionan las sociedades, los grupos y las instituciones. Repito, son explicaciones acerca de cómo se forman y funcionan las sociedades, los grupos y las instituciones. Por lo tanto, se puede decir que las teorías sociales son enfoques científicos que buscan explicar fenómenos de la colectividad humana. Estas pertenecen a corrientes de pensamiento que abarcan varias ciencias sociales. Repito, puede decir que las teorías sociales son enfoques científicos que buscan explicar fenómenos de la colectividad humana. Estas pertenecen a corrientes de pensamiento que abarcan varias ciencias sociales. Se determinan por las condiciones, o sea, estos fenómenos sociales, estas teorías sociales, perdón, se determinan por las condiciones históricas, sociales, políticas y económicas de la época en que fueron creadas, lo que les da perspectiva, perspectiva única e irrepetible. Las teorías sociales, a diferencia de una hipótesis que intenta responder a un problema determinado, una hipótesis solo responde a un problema determinado, la teoría tiene la función de explicar una realidad social completa. Es decir, repito, la hipótesis solo explica un fenómeno, un problema, y la teoría tiene la función de explicar la realidad social completa. Mientras que una hipótesis explica un fenómeno social, una teoría explica cómo todos esos fenómenos sociales interactúan entre sí y los resultados de esta interacción. Repito, explica cómo todos esos fenómenos sociales interactúan entre sí y los resultados de esta interacción. Las teorías sociales que más han impactado a la sociedad desde el siglo XIX hasta la fecha son el liberalismo y el materialismo histórico o marxismo. Ambas buscan el bienestar social desde perspectivas opuestas. Repito que estas son las dos teorías sociales que más han impactado a la sociedad desde el siglo XIX hasta la fecha. Son el liberalismo y el materialismo histórico, o que también se le conoce como marxismo. Ambas teorías buscan el bienestar social desde perspectivas opuestas. Algunas de las teorías sociales más representativas son, miren, solo quiero hacer un paréntesis, las teorías sociales son muchas las teorías sociales. Y por eso aquí le estoy mencionando que algunas de las teorías sociales más representativas son el liberalismo. El liberalismo es una teoría social. Eh, el liberalismo, pues, es una teoría económica, social y política que sostiene que es posible alcanzar el progreso de la sociedad por medio del derecho a la libertad individual y la completa igualdad de las personas ante la ley. A eso dice el liberalismo. Y por eso el movimiento liberal supuestamente histórico se basaba en esta teoría.
El liberalismo, y repito, el liberalismo es una teoría económica, social y política que sostiene que es posible alcanzar el progreso de la sociedad por medio del derecho a la libertad, el derecho a la libertad individual y la completa igualdad de las personas ante la ley. En una sociedad se dan estos aspectos que estamos mencionando, pues la sociedad va a progresar. Para el liberalismo debe existir el derecho a la propiedad privada sin intervención del Estado. O sea, aquí el Estado dice solamente debe estar para proteger al individuo, para velar por la estabilidad del individuo, pero no intervenir en todos esos aspectos, tanto económicos, sociales como políticos. El liberalismo es la teoría en la que se basa el capitalismo. El liberalismo antepone el bienestar individual como un requisito para alcanzar el bienestar social. Si hay bienestar individual, todos estamos bien, pues va a haber bienestar social. Entre los representantes históricos más connotados de esta teoría, pues se encuentran los ingleses Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith y David Ricardo son los máximos representantes de la teoría del liberalismo. Eh, Luego pasamos a otra, a otra teoría, la teoría evolucionista. Eh, la teoría del evolucionismo se divide, se los voy a explicar así ampliamente, se divide en evolucionismo biológico y evolucionismo social. Eh, Les hago así para que usted me entienda. El evolucionismo se divide en evolucionismo biológico y evolucionismo social. Eh, el evolucionismo biológico, vamos con la primera, el evolucionismo biológico, es la teoría propuesta por Charles Darwin, en el siglo XIX, que explica la evolución de las especies por medio de los cambios que los seres vivos experimentan a lo largo del tiempo. En esto se basa la teoría del evolucionismo biológico de Charles Darwin. Explica que la evolución de las especies, o sea, su teoría es la evolución de las especies por medio de los cambios que los seres vivos van experimentando a lo largo del tiempo. Esto significa que los seres vivos pues, se tienen que ir adaptando a los distintos cambios que se van presentando tanto en la naturaleza como en la sociedad. Evolucionismo biológico. Este evolucionismo pues plantea en sí que en la naturaleza solo sobreviven los organismos mejor adaptados al ambiente, es decir, aquellos organismos que se adaptan al ambiente, a esos cambios que se presentan en la naturaleza, pues van a sobrevivir. Los que no se adapten, pues lógicamente van a desaparecer. Esta es conocida como la teoría de la selección natural. Solo los que estén bien dotados van a sobrevivir a esos cambios y los que no, pues lógicamente tendrán que desaparecer. Eh, Les explico el otro, el evolucionismo sociológico. Eh, Se le llama evolucionismo sociológico o evolucionismo social. Evolucionismo social o evolucionismo sociológico. Aunque algunos también lo puede encontrar usted en algunos textos como darwinismo social, así también se le conoce. Pero veámoslo nosotros así, evolucionismo social o evolucionismo sociológico. El creador de esta teoría es Herbert Spencer y según él, escuche bien, la sociedad era semejante a un organismo, pues evolucionaba hacia formas más complejas de acuerdo con el principio de la sobrevivencia del más fuerte. O sea, también es la teoría de la selección natural. Les explico. Herbert Spencer dice que la sociedad, según él, la sociedad era semejante a un organismo.
pues evolucionaba hacia formas más complejas de acuerdo con el principio de la sobrevivencia del más fuerte, es decir, aquel que estuviera mejor. O sea, la sociedad mejor organizada va a sobrevivir. Una sociedad mal organizada o desorganizada, pues lógicamente no va a sobrevivir. Es decir, por eso les decía al principio que este evolucionismo, como teoría, se divide en evolucionismo sociológico, perdón, evolucionismo biológico y evolucionismo sociológico. Pasemos a otra, el materialismo histórico. Mm. Eh, el materialismo histórico, esta teoría considera que al conocer las condiciones y relaciones económicas y materiales de los seres humanos, es posible explicar el desarrollo de la sociedad. Esta teoría considera que al conocer las condiciones y relaciones económicas y materiales de los seres humanos, es posible explicar el desarrollo de la sociedad. Es decir, nosotros podemos ver si esta sociedad eh, se encuentra en buenas condiciones económicas y materiales, por lo tanto los seres humanos pues van a estar bien. Y si estos están bien, pues la sociedad también va a estar bien. Esta teoría fue desarrollada por Carlos Marx en el siglo XIX y generó el régimen político y económico del socialista o socialismo. Pasemos a otra teoría que es el funcionalismo. El funcionalismo es una doctrina sociológica y antropológica que considera que la sociedad está constituida por partes que funcionan para mantener el conjunto y en la que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras. Esta teoría fue desarrollada por Emilio Durkheim. Repito, eh, es la teoría del funcionalismo, que dice que la sociedad está compuesta por partes. Que si todas funcionan bien, pues eh, la sociedad, la sociedad va a estar bien. Y eh, por último, pues pasamos a la, al estructuralismo, que es otra teoría, el estructuralismo. Esta teoría pues mantiene la concepción de que hay unas reglas establecidas que influyen en cualquier valoración que se pueda hacer. Repito, mantiene la concepción de que hay unas leyes establecidas que influyen en cualquier valoración que se pueda hacer. A lo mejor, esta es una teoría que aporta unos patrones de comportamiento en cualquier, en cualquier sociedad. O sea, para convivir en una sociedad hay ciertas normas que se practican en una sociedad y que tal vez en otra no son funcionales, pero en determinada sociedad hay patrones de comportamiento. Su máximo representante es Levi Strauss, que es un antropólogo francés. Estas son algunas de las teorías jóvenes, ahí les decía, son muchas. Hoy quiero aprovechar para explicarles la tarea. Pues en la tarea, como una que hicimos en la clase, es que usted tiene que aplicar sus conocimientos como investigador social en un problema que se le presenta. Yo le presento un problema y usted, como historiador, como abogado, como economista, pues tiene que solucionar el problema. En la segunda parte, otra parte de la tarea, como investigador social va a analizar un fenómeno social. Yo le presento un fenómeno social, usted lo lee, de la periferia de la ciudad, ahí va la imagen, y usted solamente observando bien la imagen, observando bien y concentrándose en el fenómeno social, pues lo desarrolla. Ahí se le hacen unas preguntas. Bueno, jóvenes, de un
Gusto compartir con ustedes estos temas